¿Alguna vez has sentido que la injusticia y la indiferencia gobiernan nuestro mundo? Hoy te traigo una historia que no solo te hará reflexionar, sino que puede cambiar la forma en que ves la vida, la fe y la justicia. Una niña pobre que duerme sola en un parque, un millonario con el corazón congelado y un secreto oscuro que nadie quiere enfrentar. Lo que descubrirás aquí es una verdad emocionante y dolorosa que pocos se atreven a contar. Si buscas inspiración, una lección de vida y un llamado a la acción real, no puedes perderte este video. Acompáñanos hasta el final para entender cómo el amor y la fe pueden derribar muros de indiferencia y abrir caminos de justicia. Esta no es solo una historia más. Es una llamada urgente para despertar tu corazón y ser parte del cambio que el mundo necesita. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Muchas personas ven estos videos sin estar inscritas y no queremos que te pierdas el contenido que puede transformar tu vida y alimentar tu espíritu. Dale like, comparte y comenta con el emoji para que juntos formemos una comunidad de almas que tocan y cambian realidades. Prepárate para sumergirte en una historia de drama y superación, de familia y justicia, de dificultades que se convierten en narrativas inspiradoras. Esto apenas comienza y promete tocar lo más profundo de tu ser. Querido amigo, permíteme llevarte al corazón de una historia profundamente emocionante que nos revela el verdadero significado del drama y la superación humana. Ximena, una niña de solo 7 años, duerme cada noche en una banca desgastada bajo un árbol en un parque, envuelta en un suéter demasiado grande para ella y usando una vieja mochila como almohada. Su vida no es solo una historia de dificultades materiales. Es una narrativa inspiradora que habla de abandono, soledad y una lucha silenciosa por sobrevivir. En medio de la indiferencia, esta pequeña representa el dolor de muchas familias rotas y niños invisibles a quienes el mundo parece no ver. Aunque no siempre comprendamos la magnitud de su dolor, podemos reflexionar sobre cómo, en la vida, todos enfrentamos pruebas que nos parecen insuperables. La historia de Ximena nos invita a abrir nuestro corazón a la compasión, a reconocer que detrás de cada rostro hay una lucha por la justicia, la familia y la esperanza. Su silencio es un llamado a que no pasemos de largo, a que despertemos esa parte de nosotros que quiere proteger, sanar y acompañar en las dificultades. La soledad de Ximena va más allá del frío o el abandono físico. Ella observa con ojos atentos el mundo que la rodea. Las risas lejanas, los llantos ocultos, el paso de quienes parecen indiferentes. Su vida nos interpela a pensar en la importancia de valorar a cada persona como un alma digna de amor y respeto, y a recordar que cada niño merece un lugar seguro y una familia que lo abrace. Este relato es más que un simple testimonio de superación. Es un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias dudas y temores, pero también la luz que surge cuando decidimos actuar con corazón abierto. Nos invita a ser instrumentos de cambio, no solo en la oración, sino en la acción concreta y diaria, en ese pequeño gesto de amor que puede transformar vidas. Amigo mío, esta es solo la puerta de entrada a una historia que cambiará tu perspectiva sobre la justicia, el amor y la esperanza. Acompáñame a descubrir cómo, en la vida de una niña solitaria, puede despertarse la compasión de un corazón endurecido y cómo la fe puede abrir caminos en medio de la oscuridad. Ahora que hemos abierto la puerta a esta historia conmovedora, adentrémonos en el desarrollo que revela las sombras y luces de la vida de Ximena y Fernando. En su rutina diaria, la niña camina sola, recorriendo calles, buscando migajas de alimento, observando sin ser vista.
Su soledad no es solo física, sino también espiritual. Es una niña que ha aprendido a sobrevivir en un mundo que a menudo olvida las historias de superación que suceden a su alrededor. La dureza de sus días contrasta con la esperanza silenciosa que guarda, como ese suéter viejo que la cobija del frío, símbolo de sus pequeñas victorias frente a las dificultades. Fernando, el millonario que parecía haberse olvidado de la vida misma, aparece en escena sin buscarlo. Su corazón endurecido, marcado por el dolor y la culpa de un pasado que creía enterrado, comienza a despertar al ver a Ximena en esa banca olvidada. La imagen de la niña, frágil, pero firme, le golpea como un recordatorio de su propia historia de pérdida y abandono. Su encuentro no es casualidad, sino un llamado divino para que ambos emprendan un camino de sanación y justicia. Aquí vemos cómo la justicia humana y la divina se entrelazan, pues Fernando no solo ve a una niña, sino la promesa de redención para ambos. La relación que comienza entre ellos es delicada, llena de silencios y miradas que hablan más que las palabras. Fernando, aunque acostumbrado a controlar negocios y personas, se encuentra inseguro frente a la vulnerabilidad de Ximena. Ella, por su parte, se muestra desconfiada, protectora de su mundo interior y de su rutina, que ha sido su forma de resistencia ante la adversidad. Esta dinámica es un reflejo de muchas historias de vida donde la familia no es solo sangre, sino quienes están presentes en la lucha diaria. Es un drama y superación que se construye a partir del respeto, la paciencia y el amor genuino. Poco a poco, la vida les enseña que la verdadera justicia no siempre llega en forma de tribunales, sino en el reconocimiento y cuidado del otro. Fernando comienza a cuestionar su propio aislamiento emocional y a abrir su alma a la compasión, a la responsabilidad de proteger a esta niña que, sin saberlo, se ha convertido en su luz. Es una invitación para nosotros a mirar más allá de lo superficial, a entender que en cada historia de superación hay un llamado a la solidaridad y la fe activa, aquella que se manifiesta en actos concretos de amor y cuidado. Querido amigo, el desarrollo de esta historia nos invita a profundizar en la naturaleza humana y divina que nos habita. Nos muestra que las dificultades pueden ser la chispa que enciende la transformación, que la familia puede encontrarse en los lugares más insospechados y que la justicia, aunque a veces lenta y torpe, puede abrir caminos cuando se actúa con corazón sincero. Sigamos, pues, para descubrir el giro inesperado que cambiará el rumbo de sus vidas y nos dejará una lección invaluable. La historia que parecía sencilla y triste da un vuelco inesperado que nos recuerda la fragilidad y la complejidad de la justicia humana. Cuando Fernando decide investigar el atropello que dejó a Ximena sola, descubre que la verdad está escondida detrás de capas de poder, miedo y corrupción. El responsable no es un desconocido cualquiera, sino alguien con influencia, con dinero, un político que maneja los hilos para evitar que la justicia llegue. Este giro nos muestra cómo, en medio de historias de vida desgarradoras, la lucha por la justicia es un camino lleno de obstáculos que requiere coraje y fe inquebrantable. Es en este momento que Fernando siente el peso del drama y superación no solo de Ximena, sino también el suyo propio. Porque este hombre que parecía distante y sin corazón comienza a entender que la justicia no es solo un ideal, sino una responsabilidad sagrada. La vida les presenta un enemigo formidable, pero también les brinda la oportunidad de unirse, de ser familia y de demostrar que la fuerza del amor puede vencer incluso las mayores dificultades. Este descubrimiento nos invita a reflexionar sobre cómo cada acto de compasión puede desafiar sistemas
y abrir puertas a la esperanza. La lucha de Fernando para desenmascarar la verdad se convierte en un testimonio poderoso de que las historias de superación no siempre se libran en el silencio o en lo privado. Cuando enfrenta amenazas y difamaciones, aprende que la justicia espiritual también implica valentía, resistencia y la disposición a enfrentar el juicio y la crítica. Pero, más allá de la batalla legal, está la batalla por la dignidad de una niña, por la familia que no pudo tener, por la esperanza que aún brilla en medio de la oscuridad. En este giro inesperado, la historia se convierte en un llamado a no rendirse ante las injusticias, por duras que sean. Nos enseña que la fe activa no es solo creer, sino actuar con valentía, enfrentar el miedo y proteger a los más vulnerables con todo nuestro ser, como ese millonario sin corazón que al encontrarse con la niña en el parque descubre que su verdadero tesoro no está en su riqueza material, sino en la justicia y el amor que puede dar y recibir. Amigo mío, este giro no es solo un cambio en la historia, es una invitación para que cada uno de nosotros reconozca las injusticias que nos rodean y tome partido. Que este relato nos inspire a ser guerreros de la justicia, portadores de luz en la oscuridad y guardianes de los que no tienen voz. La verdadera historia apenas comienza, y lo que sigue nos llevará a una reflexión profunda sobre la moral y el final de este camino lleno de drama y esperanza. Esta historia nos confronta con una realidad dura. La indiferencia puede convertir en invisibles a los más vulnerables, pero también nos muestra que la justicia verdadera nace del amor y la acción comprometida. Cuando Fernando decide no mirar hacia otro lado, cuando elige proteger a Ximena sin importar las consecuencias, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un instrumento de cambio, un canal para historias de superación y esperanza. La vida a menudo nos pone en caminos difíciles, y es en esos momentos donde se revela la verdadera fortaleza del espíritu. La justicia humana muchas veces parece lenta o ausente, pero la justicia divina actúa en los corazones, despertando la compasión y la responsabilidad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, no solo la de sangre, sino la familia que elegimos, aquella que construimos con amor, paciencia y respeto. En un mundo lleno de dificultades, ser familia significa estar presente, ofrecer refugio y ser un apoyo constante para quienes enfrentan las mayores tormentas. El drama que vive Ximena nos recuerda la vulnerabilidad de la niñez y la necesidad urgente de proteger a los niños, de darles voz y un lugar seguro. La historia de Fernando y Ximena es una llamada a no abandonar a los niños que el sistema olvida, sino a ser parte activa de su reconstrucción. Nos muestra que incluso quienes parecen sin corazón pueden encontrar la luz en el amor y la justicia, que la verdadera riqueza está en el cuidado del otro y en las acciones que inspiran narrativas inspiradoras y de transformación. Al reflexionar sobre esta historia, podemos aplicar la enseñanza en nuestra vida diaria. No es necesario tener grandes recursos para hacer la diferencia. Basta con tener un corazón dispuesto a actuar. El amor al prójimo se manifiesta en detalles, en gestos pequeños, en estar presentes para quien nos necesita y en luchar contra las injusticias que enfrentan los más débiles. Así, cada uno puede contribuir a un mundo más justo y lleno de esperanza. Por último, esta historia nos invita a no perder la fe en la humanidad ni en Dios, aun cuando las dificultades parezcan insuperables. Nos recuerda que la oración y la acción van de la mano, que pedir por justicia es también actuar para construirla,
Y así como Fernando y Ximena encontraron en su unión la fuerza para seguir adelante, nosotros también podemos encontrar luz y esperanza cuando abrimos nuestro corazón para ser parte de historias de vida que inspiran y transforman. La historia de Ximena y Fernando no termina con una simple solución, sino que nos deja una enseñanza profunda sobre la perseverancia, el amor y la fe en medio de las tormentas. Aunque el camino estuvo lleno de obstáculos, la unión entre ellos fue un faro de esperanza que iluminó la oscuridad que parecía envolverlos. Nos recuerda que, en la vida, las dificultades no son finales, sino capítulos que nos preparan para nuevas etapas llenas de crecimiento y transformación. Este relato nos invita a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con los demás, especialmente con los más vulnerables. Nos muestra que la verdadera familia no siempre está dada por la sangre, sino por quienes están dispuestos a cuidar, proteger y amar sin condiciones. La justicia, cuando se convierte en un acto de amor, trasciende las leyes humanas y se convierte en un instrumento poderoso para cambiar vidas y reconstruir futuros. Al ver cómo Fernando decide abrir su hogar y su corazón a Ximena, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de abrirnos y ofrecer un refugio, no solo físico, sino espiritual. La historia nos inspira a creer que todos podemos ser agentes de cambio, a través de pequeños actos diarios que crean narrativas inspiradoras y llenas de sentido. Nos enseña que el amor y la justicia no son conceptos abstractos, sino acciones concretas que transforman realidades. Esta historia también nos recuerda que la fe no es solo esperar un milagro, sino trabajar con esperanza, valentía y perseverancia para construirlo. Así como Fernando y Ximena enfrentaron juntos la adversidad, nosotros también estamos llamados a no rendirnos, a confiar en que la luz siempre puede vencer la oscuridad y a ser faros de esperanza para quienes caminan en la incertidumbre. En cada paso que damos con amor, damos vida a una nueva historia de superación. Finalmente, la historia de Ximena y Fernando es un testimonio vivo de que, aunque el mundo parezca lleno de injusticias, la justicia y el amor pueden prevalecer. Nos invita a mirar con nuevos ojos, a abrir nuestro corazón y a actuar con valentía para que cada niño, cada persona en dificultad, pueda encontrar su lugar, su familia y su esperanza. Que esta historia sea una inspiración para vivir con fe activa y comprometida, construyendo un mundo donde cada historia de vida tenga un final lleno de luz. Gracias por acompañarnos en esta historia que nos recuerda la fuerza del amor y la justicia en medio de las dificultades. Si te conmovió esta narración, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. Deja tu comentario, comparte tu opinión y ayúdanos a crear una comunidad que inspire y transforme vidas. Tu voz es importante.